Las personas que entrenan 2 horas en el gimnasio no se podrían considerar activas si fuera del gimnasio no hacen otra actividad. Oye, ¿sabes qué? Sanamente se deben de bajar 2 a 3 kilos al mes. Eso escúchenlo bien todos y todas. O sea, 2 a 3 kilos al mes es lo sano, ¿no? En vez de irte al Oxxo en el carro. Sí, no sean flojas, por favor. Luego les preguntas, ¿y dónde queda el Oxxo? Aquí a 3 cuadras. Dices, no puede ser. Y se va que el ejercicio, en ciertos protocolos de entrenamiento, puede generar neurogénesis. ¿Qué es eso? Que puede crear nuevas adaptaciones neuronales o nueva creación de neuronas. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un episodio más de Juanza Sabe Cosas. Sin duda hay un tema que a mí me resulta muy interesante, que es envejecer con dignidad. ¿Qué hacer para poder envejecer con dignidad? Tiene una pizca de vanidad, pero también creo que el gran ingrediente de envejecer con dignidad es evitar tener enfermedades que nos roban tiempo y por supuesto la salud. Para eso, el día de hoy hay un invitado muy especial aquí en el estudio de Juanza Sabe Cosas, el coach Edson Reyes, que tiene todo mi respeto, porque aparte en algún momento de la vida también fue mi coach y vaya que sí me daba unas friegas interesantes. La verdad es que es muy buen coach y precisamente por eso, Edson, hoy estás invitado a Juanza Sabe Cosas a grabar este episodio de Envejecer con Dignidad, que para mí es muy importante y que he platicado mucho contigo. Pero antes de abrir hilo de conversación, me gustaría que le contaras a las personas que nos escuchan y que nos ven quién es Edson Reyes, qué tanto ha hecho, que presumas quién eres y por qué tienes las credenciales para hablar de ese tema aquí en Juanza Sabe Cosas. ¿Puedo ser muy presuncioso? Por supuesto, presúmete. Bueno, pues mi nombre es Edson Reyes, tengo 31 años, soy licenciado en Ciencias del Deporte, tengo una maestría en Gestión de Entidades Deportivas, un diploma en Readaptación Deportiva y pues conforme ha ido mi trayectoria profesional, tenemos un gimnasio en Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Entrenamos gente tanto de alto rendimiento, personas de la tercera edad, justamente el tema que vamos a hablar hoy, personas que solamente quieren pérdida de peso, temas estéticos, de salud, niños, entre otras cosas. Soy docente en varias universidades. Fui director académico en el campus América del Valle. Del Valle. Bueno, entonces, pues, la trayectoria ha sido totalmente hacia el tema deportivo, el tema de la salud, y cada vez que va avanzando el tiempo y voy haciendo más profesional, mi enfoque es más hacia la salud, ya que es un tema súper problemático. Cada vez vemos a personas con más patologías y que pueden ser curadas con el ejercicio. Eso es lo más increíble, porque a veces se cree que tengo que ir al doctor, tengo que ir a un montón de cirujanos, ¿no? Entre otras cosas. Pero el deporte, el ejercicio como tal, nos puede ayudar muchísimo a prevenir muchas cosas. Y yo creo que aquí abrimos hilo de conversación y creo que una de las cosas importantes, por ahí diste 2 datos que me parecen cruciales. Primero, entrenar desde niños es importante. Y la segunda idea que conecta con esto es la prevención. Claro. Desgraciadamente, y desde tu expertise, esto yo lo estoy hablando como un ciudadano de a pie, pero identifico que no tenemos esta cultura de prevenir, ¿no? Y cómo prevenimos desde lo que tú estás diciendo, que es súper interesante. Evidentemente, si desde chavitos empezamos a entrenar, a incentivar la salud, a generar este tipo de prácticas que nos ayudan a no enfermarnos, ¿no? Porque creo que desgraciadamente en México hay un número muy preocupante de obesidad infantil, ¿no? Lo primero, ¿no? Hay mucha obesidad infantil y de ahí qué se puede decir de la obesidad en adultos, ¿no? Y además ya queremos ejecutar acciones cuando ya tenemos los kilos encima y cuando ya tenemos un montón también y kilos de problemas de salud. Claro. Entonces, en ese sentido, Edson, y desde tu expertise, ¿qué podemos hacer para comenzar a prevenir este tipo de enfermedades, diabetes, hipertensión, que son creo que las 2 principales más comunes? ¿Qué podemos hacer y qué recomiendas para que podamos prevenir precisamente este tipo de padecimientos y otros padecimientos que nos roban la salud y la paz? Bueno, pues mira, tocaste un tema muy importante que siempre lo tenemos muy presente, pero no sé por qué hacemos caso omiso, que es realizar actividad física desde niños. Esto de realizar actividad física desde niños, siempre pensamos que es en México. Darle el balón al chico, que juegue fútbol, y que patee la pelota y que juegue como quiera, ¿no? Realmente la educación física, el enfoque que tendría que tener es educar al niño, como su nombre lo dice, a que tenga una cultura de actividad física a lo largo de su vida. Así es. O sea, la educación física sería qué tipo de entrenamiento, qué tipo de ejercicios puedo hacer para poder llevar una buena salud a lo largo de mi vida. Si tuviéramos esa cultura en México, yo creo que de adulto llegaremos mucho mejor, ¿no?
Ahora, otro tema importante es este tema de la obesidad. Queremos hacer entrenamiento ya cuando los kilos se nos vienen encima, cuando nos dice el doctor que estamos muy mal de salud, pero un tema importante es que hay algo que se llama lipopatologías. Okay. ¿Qué es eso? Cuando hay un excedente de grasa, la mitocondria empieza a enfermar. La mitocondria es una célula que da energía al organismo. Okay. Cuando esta se enferma, la oxidación de grasa se empieza a dificultar. Se hace más lenta. Se hace... o se dificulta. Lenta. Se dificulta o a veces ya ni se puede, ¿no? Porque wow. la mitocondria ya no sabe ocupar las grasas como energía. Ok. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que el tema de prevención tiene que ser desde antes. O sea, tenemos que fomentar este tipo de actividades donde no necesitas entrenar diario, no necesitas entrenarte para que te veas súper mamey, súper hipertrofiado. Eso es una consecuencia, ¿no? Es una consecuencia a largo plazo, pero la principal es tener salud para poder llegar a nuestra vejez con dignidad. Y fíjate, con esto que dices hay algo bien interesante que por ahí escuchaba de una cuestión científica, que las personas que entrenan 2 horas en el gimnasio no se podrían considerar activas si fuera del gimnasio no hacen otra actividad, es decir, subir escaleras en lugar de subir un elevador, caminar de repente al súper en lugar de ir con tu carro. Eso me parece y conecta con lo que tú estás ahorita compartiendo, que tendríamos también que generar esta cuestión de olvidar un tantito el carro, caminar, ¿no? Fuera también de esta rutina de ejercicio que es importante sin duda, y sobre todo con este enfoque que tú tienes, que me gustaría ahorita al final que nos explicaras cuál es el enfoque de entrenamiento que tú tienes, pero que estas actividades en el día a día que nos ayudan también a ser personas realmente activas, que no solamente tiene que ver con estarte 2 horas en el gimnasio, o inclusive, ya tú me dirás, esto te lo pregunto, si basta con que yo me tarde o haga cardio 3 horas, o sea, ¿qué sucede con todas estas cuestiones que de repente malentendemos? Porque también desgraciadamente en el entorno del entrenamiento deportivo hay mucho charlatán y charlatana que no estudia, así es, que no tiene conocimiento y entonces te recomienda cualquier cosa como tomar vinagre con limón en la mañana, ¿no? En ayunas. Para que se te vaya la grasa. Para que se te vaya la como grasa jabón acción. Mágicamente. Y ya ni te diré de los pensamientos mágicos que de repente agarres una libreta y pongas 20 planas de voy a bajar de peso y vas a bajar de peso. Es para que manifiestes, neni. Manifiestes. Sí, de hecho científicamente se dice que si no rebasas más del 10% de actividad física de todo el día, eres sedentario. Ok. Entonces, por ejemplo, ponte a pensar que el día tiene 24 horas, entonces serían 2.4 horas en que tenemos que hacer actividad física. Ok. Lo cual, pues cuando vamos al gimnasio, a veces solamente hacemos 1 hora, 1 hora 30. Y esto ni siquiera es un tema de nosotros, o sea, realmente es por toda la vida laboral que tenemos, ¿no? Que tiende a ser sedentaria. Exactamente. Tenemos muchas horas de trabajo, tenemos que viajar, la Ciudad de México es un caos en el tránsito. Vaya que sí. Entonces yo siempre cuando llegan clientes nuevos y quieren pérdida de peso, siempre les digo, a ver, ponte a pensar en tu contexto. ¿Tu contexto te permite entrenar 3, 4 horas? No. Ok, vamos a hacer lo mejor posible con el tiempo disponible que tienes. Y casi siempre es 1 hora o 1 hora y media de entrenamiento. Porque nuestra vida actual es lo que nos permite hacer como entrenamiento. Entonces, desde ahí, siempre la mayor recomendación que les puedo hacer a todos los que nos están escuchando es ponte en el contexto específico de cuánta actividad física puedes hacer. Y con ese tiempo que tienes para hacer actividad física, busca una estrategia de entrenamiento. ¿No? Aquí, por ejemplo, si quieren perder peso, ya tendrían que involucrar plan de alimentación, un buen entrenamiento que esté estructurado hacia el enfoque de oxidación de grasas, bla, bla, bla. Y que justo es personalizado. Tiene que ser personalizado y acérquense a profesionales. Justamente como dices, nuestro campo de la actividad física y el ejercicio está muy prostituido. ¿Por qué? Pues porque hay muchos cursos de 1 día, 6 horas, 4 horas, donde según ya te vuelven expertos en fitness y entrenamiento. Y como te lo estoy comentando, si no sabes de fisiología, bioquímica y biomecánica enfocado al ejercicio, va a ser muy difícil que puedas entrenar a una persona de manera adecuada. Y además la puedes lesionar. La puedes lesionar o hasta lo que está pasando actualmente que... Sí, lo que ha pasado en los gimnasios, ¿no? Que las personas se mueren porque inclusive les dan ciclos sin conocimiento de causa, y que también eso, bueno, yo te lo pregunto, y tampoco eso a veces es tan necesario si te enfocas realmente en la alimentación y el ejercicio. Mira, lo primero que deben de hacer todos que se consideren expertos en el ejercicio, ya sea de cadenas de gimnasio grandes o pequeños, tienen que hacer una anamnesis o una entrevista o un diagnóstico inicial para la persona. Porque esto te va a dar un mapa, a lo mejor no exacto, pero te va a dar un mapa cercano a cómo está ese cliente actualmente.
Comúnmente no se hace ese diagnóstico. Entonces, pues llega el cliente, lo pones a entrenar como a ti se te ocurre o como tú entrenas, porque eso hacen luego los entrenadores. Es todo un tema. Sí. ¡Cárgame! 100 kilos. Sí, 200. 200. ¿no? Sí. Llena toda la prensa. El ciclo, ¿no? Sí. Y ahí es donde vienen temas más problemáticos, ¿no? Así es. Como dices tú, luego el tema de la química exógena, o sea, de dar suplementos. Es un tema bien delicado, ¿eh? Luego te invito a hacer chochos. otra. Sí, los chochos. O sea, eso hay que hacer otro podcast para eso específico. Y entonces, por ejemplo, si se acercaran a esta anamnesis o diagnóstico, tú ya sabrías, ¿no? Por ejemplo, en personas de la tercera edad que tienen sarcopenia, que tienen debilidades en ciertos grupos musculares, que a lo mejor tienen descompensación de ciertos segmentos. Entonces ahí ya podrías empezar a enfocar el entrenamiento. Y no solamente con los adultos mayores, eso pasa hasta con los niños. O sea, tú haces la evaluación y empiezas a ver que el niño pues no coordina, no tiene fuerza a lo mejor en piernas, pero sí en brazos. O sea, son muchas cosas que por su contexto es cómo está actualmente. Y eso es lo primerito que deberíamos de hacer como especialistas de la salud o del ejercicio. Y mira, retomando este orden de ideas, lo ideal para quienes nos estén escuchando y, por ejemplo, tengan hijos, incentiven a sus hijos a hacer actividad física con expertos y expertas. Ojo, porque si estamos hablando que un adulto se puede lesionar, imagínense un niño. Yo por ejemplo, he visto compañeros, amigos, conocidos, sobre todo varones, que se les han roto músculos porque los ponen a cargar muchos kilos, o de repente también cuando entrenamos y tenemos un cierto círculo, sabemos que se mueren jóvenes, ¿no? Por los suplementos en exceso, porque los ciclos a veces se engolosinan las personas, o el entrenador no sabe cómo suplementar, ¿no? De hecho, lo que realmente pasa, o la principal causa de muerte en jóvenes, es que empiezan a tomar preentrenos, ¿no? Por ejemplo, el óxido nítrico, luego se lo toman con Red Bull, con un Monster, y eso acelera horrible la frecuencia cardíaca y los paros cardíacos. Pero cada vez es más la sobreestimulación de esto, porque pareciera que estamos educando a los chicos a que tienen que sentir esa sensación de adrenalina previo al entrenamiento. Claro, y lo que deberían de entender es que el ejercicio como tal te va a dar esa elevación de hormonas para que tú te sientas adrenalínico, con un poco porque más el de ejercicio testosterona. genera cambios químicos. Exacto, genera cambios hormonales, lo cual va a hacer que te sientas mucho más enérgico durante el día. Por ejemplo, tengo muchos clientes que me dicen, es que terminando de hacer el ejercicio en la mañana, cuando voy a mi trabajo, me siento súper enérgico, me siento más de buenas, me siento más relajado. Y yo, claro, porque toda esa explosión hormonal que hubo durante el ejercicio te lo estás llevando a tu trabajo. Entonces, hasta eso es relajante, es terapéutico. Y aquí volvemos a lo que nos trae a este hilo de conversación. Precisamente, al generar actividad física, generas otra actitud frente a la vida. Y entonces también, me parece, no sé tú qué piensas desde tu expertise, me parece que si cuidamos la parte física, entonces en consecuencia también hay un impacto en lo mental, en lo emocional, ¿no? Tenemos otra actitud frente a la vida, podemos pensar de otra forma las cosas, y por supuesto que eso también va a impactar al proceso de envejecimiento al que todos los seres humanos estamos destinados, destinadas y destinadas, ¿no? O sea, es decir, para allá vamos todos a envejecer. Pero es real que podemos tener 40 o 50 años teniendo un buen físico y sobre todo, y aquí te voy a hacer otra pregunta, sobre todo con músculo. ¿Por qué es importante envejecer con músculo? ¿Por qué, Edson? Para que la gente que nos está escuchando, ¿por qué es importante propiciar el músculo a los 40, a los 50 y si se puede? Porque he visto personas mayores que tienen músculo de 70 años todavía. Ya. Pues mira, te voy a dar un tip que tiene que ver un poquito con la masa, bueno, no tiene que ver mucho con la masa muscular, pero te va a interesar muchísimo. Se han visto actualmente en evidencias que el ejercicio en ciertos protocolos de entrenamiento puede generar neurogénesis. ¿Qué es eso? Que puede crear nuevas adaptaciones neuronales o nueva creación de neuronas. Entonces, no solamente el ejercicio lo tenemos que enfocar hacia la masa muscular, sino hasta para salud cerebral. Es algo muy, muy bueno. Entonces, volvemos al tema principal. O sea, el ejercicio puede ser sanador en muchas áreas. Ahora, ¿por qué es importante mantener la masa muscular? Se sabe actualmente que la masa muscular está relacionada con la calidad de vida. Por ejemplo, cada vez que después de los 30 años, cada año vamos envejeciendo, se va perdiendo un poquito de masa muscular, en hombres también se empieza a degradar un poquito la testosterona, ¿no? Y bueno, al final, el que tú conserves la fuerza, tu movilidad y la ganancia de masa muscular va a hacer que tus actividades diarias sean mucho más sencillas de realizar. ¿Cuántas veces no hemos visto a una persona que a lo mejor tiene 50 años, 48 años y se mueve horrible, ¿no? O sea, no se puede agachar, cuando se agacha le ven la lumbar, quiere estirarse a coger un objeto y no puede, le empiezan a temblar los brazos, eso se llama cacoquinesis. Bueno,
Un montón de situaciones, lo cual, si hicieras ejercicio, mantuvieras tus niveles de fuerza y con eso la masa muscular se sostendría a lo largo del tiempo, no tendrías ningún tipo de dificultad. Luego me llegan muchos clientes al gimnasio de, oye, ¿sabes qué? Tengo temas de lumbalgia, me duele mucho la lumbar, ¿no? Y a pesar de que la lumbalgia es multifactorial, con solamente fortalecer los músculos de la espalda, la zona del abdomen o el core y la lumbar, se empieza a curar esa zona como milagrosamente. Y lo que tú decías, podrías evitar inclusive una cirugía que son súper delicadas. Sí, comúnmente... Digo, depende. Ajá, exactamente. O sea, depende de cómo esté la columna, Así entre otras cosas. También con el ejercicio se pueden revertir algunos procesos de desviación de columna, ¿no? Ok. Con entrenamiento muy específico, que ya sería un tema más para los fisioterapeutas o rehabilitadores, pero de que se puede hacer. Y justo también este trabajo multidisciplinario, ¿no? Que cuando estás comprometido con tu salud, pues vale la pena invertir en eso, ¿no? En que te insisto, aquí vamos a volver a insistir porque justo, y me parece que actualmente, yo detecto que durante la pandemia y después de la pandemia fue cuando se detonó estas personalidades que no tienen conocimientos deportivos, pero se volvieron influenciadores e influenciadoras deportivas y deportivos, que cuando te pones a analizar lo que te recomiendan, pues dices, híjole, ya cuando tienes un poquito de acercamiento con expertos o conoces a gente del medio, hay cosas que no te hacen sentido, ¿no? Y dices, está peligroso y y hay un riesgo. ¿Por qué? Porque está en juego la salud, o sea, nada más por eso, ¿no? Está en juego la salud y tu movilidad y todo alrededor, insisto, que me parece muy grave que tú te acerques a alguien que te diga cualquier cosa, ¿no? Claro. El primer punto que mencionaste es importantísimo. O sea, la verdad es que un entrenador no puede ser experto en todo. Esa es una realidad y creo que es un error en lo que caen muchos entrenadores. Quieren saber de todo y es imposible. Yo siempre recomiendo a mis clientes que cuando vayan a hacerse un chequeo general, cuando vayan conmigo, si detectamos algún tema, por ejemplo, si hay un tema hormonal, médico del deporte o algún endocrinólogo. Así es. ¿Quieres un plan de alimentación muy enfocado a tus necesidades? Ve con un nutriólogo. Oye, que me lesioné el tobillo, bla, bla, me está doliendo la lumbar porque hice un ejercicio a lo mejor con mucho peso, de manera no adecuada, ve con un fisioterapeuta. O sea, sí empezar a evidenciar a las personas que tiene que ser un trabajo multidisciplinar. Ahora, esto que hablas de la pandemia, que se empezó a expandir todo el tema de entrenamiento, pues uno creo que fue por la inmediatez de los cursos que había en línea, ¿no? Y dos, también porque creo que es un mercado que puede ser muy rentable el ejercicio, ¿no? Todos queremos hacer ejercicio, todos nos queremos ver fitness, ¿no? Todos vemos al influencer que se ve súper buena o súper bueno y ya quiere verse igual. Así es. Y lo que a veces no le damos a entender a las personas que el proceso de hipertrofia muscular es un proceso muy largo y que tiene que ver también con condicionantes genéticas. Así es. Por ejemplo, la densidad ósea está totalmente relacionada con la masa muscular. Entonces, si tú no tienes una buena densidad ósea, por más que quieras, tu masa muscular no va a ser tan grande, ¿no? Y eso es un tema también importante que se evalúa con mediciones antropométricas. Entonces, volvemos a lo mismo. Si tú no tienes una buena densidad ósea, no vas a crecer mucho muscularmente. Y entonces tienes estos estereotipos de personas súper grandes, enormes, súper fuertes, súper musculosas, y tú te quieres ver así. Y como no llegas a ese punto, ¿qué haces? Suplementos. Vamos por los suplementos, vamos por los chochos, y ahí empieza a haber más consecuencias. Entonces, si te vas dando cuenta, pues es toda una cadena de consecuencias que también nos han traído las redes sociales, la inmediatez de las cosas, entre otros temas. Pero el tema de cuidado es un tema que se tiene que llevar a lo largo de la vida. Tiene que ser una disciplina que tenemos que formar, hábitos que tenemos que formar y llevarlos hasta morir. Y eso que tú dices me encanta porque justo el ejercicio o la consecuencia del ejercicio es también entender esta palabra que es la disciplina sumada con el hábito. No es sencillo, yo lo hablo desde mi expertise, ¿no? Hay días en los que no tienes ganas de entrenar. Hay días en los que no quieres hacer cardio, ¿no? Estás abrumado por el trabajo, estás abrumado por situaciones personales y de repente dices, híjole, si voy a mi casa a comprar papitas y a comer y a ver una película, pero de repente creo que también es bueno cuando ya tienes y adquieres este hábito de decir, híjole, sí tengo flojera, pero voy a ir a entrenar con flojera. Claro. Y como tú bien dices, ahí como ciudadano de a pie, como persona que entrena, ya cuando vienes abrumado y empiezas a entrenar, pasa algo que se te empieza a olvidar la bronca que traías y entonces empiezas a darle hasta con más ganas, ¿no? Así es. Y entonces creo que, insisto,
y esto a partir de la plática que tengo contigo y además de lo que vengo pensando es, sí hay una unión entre lo físico y lo mental. Y justo lo que tú decías, y también tenemos que ser realistas con los objetivos a los que queremos llegar, ¿no? Es decir, en teatro hay algo que se llama piso de realidad, ¿no? Es a partir de dónde estoy, de dónde estoy trabajando, lo que quiero trabajar. Y también alejarnos de los estereotipos y de las formas hegemónicas, ¿no? Antes estaba muy de moda en los 80, estaba muy de moda estas personas súper corpulentas, grandes, enormes, y después de la pandemia se puso de moda el cuerpo fitness, ¿no? Que era un poquito más delgado, con estar nada más rayadito. Estético. Asteric. Entonces van cambiando también las concepciones de los cuerpos, de la hegemonía de los cuerpos, pero también hay que tener piso de realidad, porque y tú eres experto en eso, hay de repente cuerpos, sobre todo los que tendemos a ser anchitos, que por más que queremos ser como decían las mamás, un palito de nardo, no lo vamos a hacer porque nuestra genética es un poco ancha, ¿no? O es ancha. Tienes huesos anchos. Es la mejor excusa, ¿no? Sí. No estoy gordo, tengo cuerpos anchos, tengo huesos anchos. Sí, entonces creo que ese piso de realidad nos va a ayudar y también tiene mucho que ver, y eso es una de las cosas que también desde la experiencia que tengo como entrenador contigo, me gusta, ¿no? Entonces este examen, y de ese examen tú preguntas, ¿qué es lo que quieres? Claro. Bajar de peso, músculo, y de ahí vas generando este plan de entrenamiento, que además, esto es la siguiente pregunta, porque aparte, yo te creo que te lo compartí, ¿no? Para mí es como nuevo. Yo vengo de este entrenamiento de 4 series de 12 repeticiones y me ha ajustado a eso, ¿no? Es un poco la vieja escuela y cuando entrené contigo te dije, está interesante, veo cambios, pero para mí sí es como un choque porque de repente es hacer lo que me ponías de cardio y de repente las repeticiones y esta cuestión piramidal. Eso está interesante también, ¿no? Y además el adecuar el entrenamiento a lo que tú observas corporalmente y además de los resultados, ¿no? Y estar midiendo eso paulatinamente para ver cuáles son los cambios. Sí, mira, no sabía eso de que se llamaba piso de realidad, pero justamente lo utilizamos muchísimo con el sistema SG Sport. Lo que tratamos de hacer cuando le preguntamos al cliente sus objetivos es, a ver, tienes 20 kilos extra, ¿no? Oye, quiero bajar esos 20 kilos extra en 2 meses. Wow, tranquilo. Vámonos al piso de realidad. Como exacto. Lo mencionas, a ver, ¿cuál es tu piso de realidad? Claro. Oye, ¿sabes qué? Sanamente se deben de bajar 2 a 3 kilos al mes. Eso escúchenlo bien todos y todas. O sea, 2 a 3 kilos al mes es lo sano, ¿no? Para que no haya descompensaciones en el organismo y entre otras situaciones, ¿no? Porque luego hacemos dietas súper extremas. Ya bajé 10 kilogramos. Dieta keto. Ándale. Dietas súper extremistas, bajé 8 kilos en un mes. ¡Wow! Pero cuando empieza a consumir carbohidratos, el cuerpo empieza a retener otra vez la glucosa y el glucógeno y pum, viene un rebote y ya la persona se espantó. Entonces, igual, aterrizarlos en una realidad que no tienen que llevar unas dietas súper extremistas para perder peso y que la fusión de actividad física con el plan de alimentación o de nutrición te va a dar el éxito. Ahora, ¿qué pasa con esos entrenamientos como muy clásicos que se dan en muchos lugares? Una no es que esté mal, o sea, no. 4x10, 3x10 no está mal. Y ha funcionado. Ha funcionado y por eso sigue, ¿no? El tema es que llega un proceso de adaptación del organismo donde lo tienes que desafiar más, ¿no? Claro. Entonces, si tú te sigues casando con ese método, pues en algún momento ya no te va a resultar como antes, que tienes que empezar aquí pues a jugar con estrategias de otros métodos. En licenciatura, en la universidad, hicimos una investigación de métodos de hipertrofia y mis alumnos encontraron 82 métodos de hipertrofia. ¡Wow! Entonces, imagínate, si hay 82 métodos de hipertrofia, ¿por qué solamente hacemos uno o dos, ¿no? Que es el 3x10 o el 4x10. Entonces, hay que empezar a meterle también variabilidad a las personas para que también se sientan retadas y eso los motive al entrenamiento. Claro, y también es divertido cambiarle, ¿no? Porque de repente llegas y, híjole, otra vez pierna y sentadilla y lo mismo de siempre, ¿no? Flojera. Y también hay una tendencia, o también hay teorías que mencionan, oye, ¿sabes qué? No tienes que cambiar tan rápidamente la sesión de entrenamiento, ¿no? O sea, tienes que darle como un proceso de adaptación. Aquí, por ejemplo, lo que yo hago es, sí, te pongo los mismos ejercicios para que el músculo reconozca qué movimiento es, qué eje de movimiento son, pero lo que sí trato de cambiar muchísimo es la carga de entrenamiento. Claro. Justamente para darle esta variabilidad, ¿no? Que el cuerpo reconozca que no solamente tengo que casarme con un método, ¿no? Ir así adaptando. Ahora, ¿qué otra evolución tendrías cuando ya logras un proceso de entrenamiento bien adecuado y que lo hagas bien?
Subir la intensidad del entrenamiento. Para mí es sumamente importante eso. Y vaya que sí la sube este coach. Sí. O sea, subir para mí la intensidad del entrenamiento es que si antes cargabas 40 kilos, pues ahora cargues 42. Que dices, ay, son 2 kilos. No importa, 2 kilos se sienten súper pesados en la rutina, sí, ¿no? Sí. Entonces... porque, perdón, voy a hacer un mutis, porque aparte este coach no solamente te sube 2 kilos, sino hacías 10 repeticiones, ahora haces 20, con 2 kilos más, y como que no aguantas. Sí. Sí, volvemos a lo mismo, o sea, retar al organismo sí, a claro, que se empiece a adaptar en otros procesos. Entonces, hay muchos protocolos de entrenamiento y también hay evidencia científica que menciona que lo más importante en el proceso de adaptación del cuerpo a nivel celular es la intensidad. A eso se le llama principio de mecanotransducción. Es decir, el cuerpo recibe esa transmisión mecánica de fuerza y al recibirla, el sistema nervioso central dice, wow, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo? Wow. Sí, wow, tranquilo, viejo. Sí. Entonces lo que hace es mandar un montón de señalizaciones hormonales, bioquímicas, donde le dice al cuerpo, oye, ponte en alerta porque esta persona algo está haciendo que me está atacando muchísimo a mi organismo. Entonces, si tu célula no te adaptas, no vamos a poder aguantar este estímulo si nos los vuelve a poner nuevamente. Entonces, la intensidad, al parecer, y lo que está mostrando la evidencia, es el estímulo más preciso para crear adaptaciones al entrenamiento. Wow. Entonces, ¿qué pasa luego con los clientes nuevos? Pues que les da miedo cargar mucho peso, les da miedo hacer un poquito más de repeticiones porque es un proceso que también va a doler, ¿no? Totalmente. O sea, no es un proceso así de, ay, qué bonito. Crecer duele. Sí, la verdad es que Crecer sí, ¿no? duele. Como dicen, para crear algo nuevo lo tienes que destruir. Exacto. ¿No? Entonces, sí es severo. Un proceso, ¿sí? que se sienta hasta el hueso. Severo. Entonces, este proceso, donde los clientes son nuevos, pues también tienes que llevarlos de forma paulatina. Sí, claro. ¿No? Empezarles a enseñar la técnica, empezarles a enseñar qué se siente cargar mucho peso, para que después ellos solitos se vayan retando. Así de, y ahora le voy a meter 2 kilos más. ¡Pum! Oye, ya lo boté. Perfecto, vamos a seguir así progresando, ¿no? Y obviamente, entre más nivel tengas, pues va a llegar un punto donde ya no vas a cargar tanto peso, pero tú ya reconoces tus intensidades. Y eso es lo adecuado en un proceso de entrenamiento. ¿Qué pasa? Que luego quieren meter un montón de peso y no tienen técnica, no hacen la repetición. Es que lo primero completas. Es eso, la técnica, dominar el rango de movimiento, ¿no? Así es. Y ya le vas calculando de ahí. Y mira, te voy a pasar un tip y les voy a pasar un tip a todos. Ver, escuchen. Para que tú reconozcas un patrón de movimiento, lo primerito que tienes que hacer es hacerlo muchas veces. Yo siempre les digo a mis alumnos, ¿cuál es la mejor forma de enseñarle a un niño a corregir sus fallas ortográficas? Con planas, Con planas. ¿No se acuerdan cómo nos ponían en la escuela? A ver, aquí las realizadoras de este podcast. Oye, que no pusiste México con acento en la E. Hazme una plana de México, sí, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque el cuerpo, al hacer muchos movimientos o repetición de movimientos, siente ese patrón, hay una neuroplasticidad. Claro. Y entonces sabe dominar el movimiento. Entonces, si tú quieres dominar algún movimiento alguna vez, lo primerito que tienes que hacer es hacer muchas repeticiones. Muchas repeticiones para que tu cuerpo lo empiece registre. a reconocer. Así es. Ahora sí, una vez que pase ese proceso, ya métele mucho peso, métele más intensidad, entre otras cosas. Mira, Edson, la verdad es que siempre es esclarecedor platicar contigo. Nos acercamos al final de este episodio. Y aquí en este podcast, más que dar consejos, que me parece muy presuntuoso decir, yo te voy a dar consejos, sembramos opiniones. Okay. Y rumbo al final, hablando de este tema de envejecer, has dado muchos datos interesantes para, sobre todo, poder incentivar a las personas que nos están escuchando de cualquier edad, hago la acotación. Este podcast no es solamente para las personas que ya tenemos una edad, sino para todos y todas, todos quienes estén escuchando. Si tienes hijos, si tienes 20, 30, porque de repente te topas a chavas súper jóvenes que no tienen condición porque no entrenan, etcétera. Es para todos, todes que nos estén escuchando, que les haga eco este tema de envejecer con dignidad, aunque tengamos 20 y se ve mucho la distancia del envejecimiento, para allá vamos. Cada vez que cumplimos un año, estamos envejeciendo más. Y si no generamos acciones que nos ayuden a mejorar la salud y a llegar a cierta edad bien, ¿no? La consecuencia, como lo dijo el coach, ¿no? La consecuencia será que tengas un buen físico, ¿no? Que estés rayadito y que te veas bien, ¿no? Esa es una consecuencia, es como cuando queremos ser influenciadores por ser famosos. La fama es una consecuencia que se les da no a todos, ¿no? Es la consecuencia del ego visible. Exacto, eso me gustó, la consecuencia del ego visible. Pero el ego invisible tiene otras cosas. Tiene otras cosas como lo mental, como los cambios químicos, las hormonas. Entonces, a ver, coach, y yo quiero sembrar la primera idea que tú me compartiste hace algún tiempo y que me hizo mucho sentido.
Nunca es tarde para entrenar. Primera idea es, hay que prevenir. Totalmente. ¿No? Empezar a entrenar, si tienes hijos desde chiquitos, incentivarlos a la actividad física. Para que lo tomen como cultura. Exacto, como cultura. Hablando como de esta edad temprana, ¿no? Fomentar la cultura del entrenamiento a una edad temprana. Y por el otro lado, tenemos ya cierta edad, no es tarde. Espero que cuando decidas entrenar, pues no tengas un cúmulo de enfermedades, ¿no? Porque desgraciadamente aquí en este país, como no tenemos esta cultura de prevención, nos esperamos a que nos diga el doctor, a ver, te tengo que operar porque tienes una hernia y pues tienes que bajar 10 kilos para que te opere, y entonces llegas con el coach y le dices, oye, tengo que bajar 10 kilos en un mes. En 2 semanas. En 2 semanas para que me operen, ¿no? ¿Qué ideas? Y aquí quiero cerrar esta idea, por ahí me fui, porque llegó una productora también de Juan se sabe cosas. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué ideas? Hay una idea que tú me compartiste y que me hizo mucho eco. Hay muchas revistas y muchos influenciadoras que dicen que cuando llegas a una edad, que después de los 30 el metabolismo baja y que entonces ya es imposible. Y me acuerdo que yo te compartí esto y me dijiste, a ver, es mentira. No seas flojo y ponte a entrenar. Claro. Porque el metabolismo siempre está activo siempre y cuando tú lo actives. Así es. Entonces ahí te dejo ya las ideas que a ti se te ocurran y que le quieras compartir a quienes nos escuchan y nos ven de cómo podemos envejecer con dignidad a través de las ideas de este coach Edson experto. Primero que nada, acercarte a un profesional que te evalúe. Primerito, o sea, hacer una evaluación para saber cómo estás en ese momento. 2, tener bien claros tus objetivos. Porque, ojo, no es lo mismo querer bajar de peso, aumentar la masa muscular, oye, voy a correr una carrera de 5 kilómetros, quiero correr el maratón. El maratón. El entrenamiento cambia muchísimo, ¿no? Entonces son objetivos muy específicos. Una vez que ya tienes los objetivos claros, empezar gradualmente a entrenar. Es decir, de reconocer primero los ejercicios y después ya empezar con métodos o estrategias donde se te dificulte cada vez mucho más. Y que en ese proceso te sigan evaluando constantemente. ¿Por qué? Porque tienes que medir si la persona está bajando el porcentaje de grasa, aumentando la masa muscular, está mejorando sus marcas en entrenamiento, está mejorando sus pesos durante el proceso de entrenamiento. Y una vez que ya tienes todo eso, eres exitoso porque estás logrando ese proceso, ¿vale? Ahora, ahí va a haber unas pautas específicas. El cliente está motivado, el cliente tiene ese contexto para poder entrenar así. El cliente le gustan cierto tipo de ejercicios, no le gustan ese tipo de ejercicios. Todo eso, esas esferitas chiquititas que a veces no observamos, son las que hacen el éxito del programa de entrenamiento. ¿Por qué? Hay estudios también que evidencian que solamente por poner ejercicios que le gusten al cliente, su proceso de adaptación es mucho más rápido. Sí, claro, sí. Porque es un proceso mental, ¿no? Entonces, todo eso tienes que tener en cuenta. Ahora, si vas a entrenar solo por tu propia cuenta y que a lo mejor dices, no, pues yo ya tengo un poquito más de cultura, yo quiero irme solo a correr, a hacer pesas, mi recomendación sería 3 días de entrenamiento de fuerza. Es decir, cargar peso, hay por ahí una rutina estética para extremidades inferiores, superiores o el grupo muscular que quieras, y 2 días de entrenamiento aeróbico. Okay. ¿Por qué? Porque el entrenamiento aeróbico también beneficia a la oxigenación celular y eso va a hacer que tengas una salud metabólica y cardiovascular específica. Entonces, esa sería mi recomendación general. 3 días de entrenamiento de fuerza, 2 días de entrenamiento aeróbico y 1 día enfocado a movilidad. ¿Vale? Para no perder esa movilidad, no perder flexoelasticidad en los músculos y también te sientas más sano con eso. Y yo quiero agregar una más, yo no soy experto, pero con todo lo que he aprendido de ti y en mi experiencia personal, creo que también fomentar en el día a día lo más que se pueda la actividad física, si podemos caminar y olvidar el auto, propiciar este tipo de actividad en extendido de lo que hagamos en un gimnasio per se. Sí, a eso me refería con el contexto, ¿no? Pero sí, si tu actividad física no rebasa el 10% del día, pues no se consideran sedentarios. Evidentemente hay personas que a lo mejor no pueden hacer 2.4 de horas al día, pero puedes sacar a pasear a tu perro, en vez de irte al Oxxo en el carro. Sí, no sean flojas, por favor. Luego les preguntas, ¿y dónde queda el Oxxo? Aquí a 3 cuadras. Dices, no puede ser. Y se van en carro. Camínale tantito. O rentan la ecobici, ¿no? Eso también creo que cuesta entre 500 y 600 pesos el año. Exacto. O sea, por favor, la bici y de repente ahí los paseos dominicales, vale la pena. Sí. ¿No? Entonces, empezar a fomentar todo tipo de actividad física, pero siempre y cuando tengamos presente el contexto de la persona para que pueda realizar esa actividad física.
Edson, pues muchas gracias de verdad. Y antes de terminar, a quien le haya interesado, porque la verdad, insisto, aquí no solamente, aquí es la recomendación que yo hago es porque fui un entreno de este señor coach, que es muy bueno. Edson, ¿dónde pueden encontrarte? Redes sociales, el contacto si a alguien le interesa entrenar contigo, dónde está tu gimnasio, etcétera. A ver, compártenos, por favor. Bueno, pues estamos en Instagram y en Facebook como SG Sport, en Instagram como SG-Sport01. Es un cheetah de color amarillo, ¿vale? Para que le den follow. Mi gimnasio se encuentra en Azcapotzalco, cerca de Metro Camarones, en la calle Amado Nervo, número 27 bis. Entrenamos a puerta cerrada, justamente para que sea un entrenamiento más personalizado. Y mi contacto es el 55 49 67 69 87. Es el número para el gimnasio. Entonces, si quieren entrenar online, presencial, como quieran, estamos aquí para acercarnos con ustedes de manera profesional. Pues este episodio de Juanza Sabe Cosas, de Envejecer con Dignidad, ha llegado a su fin. Les invito, gracias Edson. Gracias por la invitación. Y seguramente, fíjate que por ahí me sembraste curiosidad en cuanto al tema del metabolismo. Yo seguramente vamos a estar aquí otra vez para que hablemos de ese tema. Un gusto. Estás ya comprometido. Pero bueno, llegamos al final de un episodio más de Juanza Sabe Cosas.